Señor y el cobijo de María esté con todos ustedes y vuestras familias. Hoy le proponemos que busquen lápiz y papel, traigan su Biblia. Le vamos a dar las claves para que en su vida hoy pueda pasar lo mismo que pasó a aquellos primeros apóstoles el día de Pentecostés. ¿Se animan? Alabamos al Señor y enseguida nos volvemos a ver. Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma y afianza tu amor en mí. Bendito seas, Señor. Benditos y alabados seas. En este día precioso, Señor, queremos pedirte que vengas a derramar de la abundancia de tu Espíritu Santo. Como dice esta canción, llamarte Santo, Espíritu Santo. Enséñame a orar y a confiar en ti, porque no sé, Señor, no sé orar. No tengo confianza quizás, o quizás es muy débil. Por eso sopla tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de los que están escuchando, están viendo este video. Bendito seas, Señor. Quiero pedirte de lo profundo de mi corazón que envíe esa luz que necesitamos. Ser llenos de tu presencia, ser llenos de esa luz. Y quizás no sé cómo, pero humildemente me postro ante tu presencia. Me arrodillo. Abro mi corazón para que vos puedas obrar. Para que esa luz poderosa de tu Santo Espíritu ilumine mi vida. Quizás estoy como en un pozo que veo y vislumbro apenas un resplandor que me atrae, pero que no lo puedo alcanzar porque está todo muy tapado por mis miedos. Está muy oculto por mi incertidumbre, por mis enojos, por tantas cosas que me bloquean, impiden que mis ojos se abran y mis ojos vean. Por eso, Santo, Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a hablar con mi Padre Dios, enséñame a confiar en Dios y no confiar en mí mismo, porque mis fuerzas no son tan grandes, mis fuerzas no son poderosas. Y entonces ando buscando quizás también ayuda, pero no voy al lugar indicado porque no escucho la voz de ese Cristo que me está llamando. Escuchaba la versión la prédica de un sacerdote que hablaba de ese grito a un mundo sordo, y estamos sordos porque no escuchamos, y ese grito que también compartía con nosotros nuestro hermano José hace muy poco, ese grito de Jesús en la cruz, es porque también quizás había un mundo, un pueblo que estaba sordo y que necesitaba escuchar esa voz, ese clamor por la salvación de las almas. Pero sí el cielo, la naturaleza escuchó, porque dice que una gran oscuridad invadió la tierra en ese momento. Era el Hijo de Dios que estaba llamando a sus hermanos. Era el Hijo de Dios que estaba clamando por esa salvación. Bendito seas que en este día, que hoy te dejes alcanzar
te dejes alcanzar por ese Dios misericordioso, ese Dios que quiere iluminar con su Espíritu Santo, con ese abogado, con esa promesa a nuestra vida, ese auxilio que nos dejó y que muchos no lo conocen aún. Y cuando realmente aceptamos ese auxilio, ese abogado que lleva nuestros litigios internos y empieza a hacer que soltemos todo eso y podamos realmente disfrutar de esa luz que ilumina nuestro interior, que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestra mente, que va haciendo de nosotros esos cacharros ya no tan abollados, ya no tan sucios, ya no tan oxidados, sino convirtiéndonos en verdaderas canaletas, instrumentos de Dios, para que pase esa agua viva que lava, esa agua viva que repara, esa agua viva que sana, que libera. Te invito hoy, hermano, que te unas en una oración universal con todos aquellos que están clamando por ese nuevo Pentecostés en sus vidas, por ese renuevo en la fe, en la alegría, en la esperanza, que te levante, que te haga abrir los ojos y ver que verdaderamente es posible tener paz y tener gozo aún en la tempestad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos está diciendo: escuchen mi voz, escuchen lo que les estoy diciendo, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Amén. Estamos nuevamente. ¿Trajeron su Biblia? Ábranla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Acompáñenme con la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y es palabra de Dios. Aquí encontramos la primer clave para que pase en nuestras vidas lo que pasó en aquellos primeros cristianos. Y vos quizás la primera pregunta que era: ¿quiénes eran? Bueno, la misma palabra te lo dice en el capítulo 1, versículo 12, que también te lo quiero leer. ¿Quiénes eran esos sobre los cuales se posaron las lenguas de fuego y quedaron llenos del Espíritu Santo? Mira. Entonces, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad, subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban, ante tu pregunta, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en oración en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Palabra de Dios. Quedó contestada la primera pregunta. ¿Quiénes eran? Ellos. Y quizás también estaría Matías, quien luego eligieron los apóstoles para ocupar el lugar de Judas, aquel que traicionó a Jesús. ¿Es lo que nos dice la palabra? Que la primera clave era estar reunidos, con el mismo amor, con la misma fe, con la misma esperanza.
Y dice que perseveraban en la oración y estaban junto a ¿quién? A María. Estaban juntos como iglesia en iglesia. Jesús quiso tener una iglesia, así como quiso tener una mamá. Por eso su mamá es el distintivo de la iglesia fundada por Cristo. El distintivo de la iglesia fundada por Cristo es María, Madre de Dios, Madre de la iglesia. Primera clave, estar reunidos como iglesia, en comunidad. Qué importante, qué bella es la comunidad. La comunidad que se encuentra unida, que se encuentra orando. Ellos estando de esa manera juntos con la mamá de Jesús, crearon el ambiente óptimo para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Primera clave, estar reunidos como iglesia. Hay mucha gente que dice, yo Cristo sí, pero la iglesia no. Imposible. ¿Puede un cuerpo vivir sin cabeza? No. ¿Puede una cabeza vivir sin cuerpo? No. La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. María, su madre, el distintivo de nuestra iglesia católica y apostólica. Por eso los que estaban ahí eran los apóstoles junto con María. Pero vamos a dar otro pasito. Vamos a la segunda clave para que pase en nuestra vida lo mismo que les pasó a ellos. Miren, abran el libro de los Hechos, volvamos al capítulo 4. Les cuento. Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar la palabra de Dios. Se le había prohibido, le habían dado latigazos, tenían el lomo sangrado y lo metieron preso con unos gruesos grilletes en los pies. Pero ¿qué pasó? Que el Señor, con un milagro portentoso, rompió esos grilletes, abrió las puertas y les dio la libertad. Y cuando ellos salieron sin que nadie los viera, ¿qué hicieron? Miren lo que dice la palabra. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a la casa de los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes y los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos, a una voz, elevaron la oración a Dios. Palabra de Dios. Pedro y Juan quedan libres. ¿Y a dónde van? No a su casa, no al bar, no a otro lado que no sea su comunidad. Y dieron testimonio de lo que Dios había hecho. Y todos a una voz alzaron esa voz a Dios, que estaba habiendo hecho ese milagro tan portentoso. Y después, si ustedes siguen leyendo, ahí está la oración que hicieron ellos. Por falta de tiempo yo no se los hago, pero miren lo que dice en el versículo 31 del mismo capítulo 4. Terminada la oración que les comentaba, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios, qué belleza. Primera clave, estar reunidos. Segunda, con María. Segunda clave, vivir en oración. Vivir en oración. Estaban en oración. Y cuando terminaron de orar, el lugar tembló y quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué oración hacían ellos? ¿Qué pedían? ¿Ganarse la quiniela? ¿Qué pedían? ¿Tener la vida más fácil? No. ¿Saben qué pedían? La fuerza del Espíritu Santo para que le dé más y más valor para predicar la palabra de Dios. Primera clave, estar reunidos como iglesia.
como iglesia, junto a María, distintivo de la iglesia fundada por Cristo. Segunda clave, vivir en oración, reunidos y en oración. Y aquí viene una parte que a mí me encanta, la tercera clave. La quiero hacer rápido para no cansarte. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron la noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Tercera clave. El primer versículo que leímos, el versículo 14. Cuando se enteraron los apóstoles, cuando la iglesia, los apóstoles, nuestra iglesia que es apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada en los apóstoles. Cuando los apóstoles se enteraron que los samaritanos habían ¿qué? Recibido la palabra, bajaron y ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Tercera clave, recibir la palabra de Dios. Acoger la palabra, enamorarse de la palabra. Que la palabra sea centro de tu vida. Eso te va a enseñar a enamorarte también mucho más de tu esposa, de tus hijos, del mundo, de tus hermanos, de la comunidad. Vas a querer cambiar el mundo, vas a querer incendiar el mundo con ese fuego que recibiste de la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando entras en contacto con la palabra, estás en contacto con aquel que inspiró la palabra, el Espíritu Santo. Estar reunidos como iglesia junto a María, en oración, en comunidad y acoger la palabra. Y aquí otra vez aparece María. Decime quién acogió esa palabra, quién concibió esa palabra, quién dio a luz esa palabra, sino María. María en toda la historia de salvación, de Génesis al Apocalipsis, María. Juntos, en oración, enamorados de la palabra de Dios. Esas son las claves. Y quiero darte una más y termino. Te prometo que termino con esta, porque es fundamental para menos nosotros, los cristianos católicos. En el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro había ido a la casa de Cornelio. Y fueron, le predicó la palabra. Y ellos acogieron la palabra. Y el versículo 44 dice algo que es muy lindo. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Palabra de Dios, alabado sea el Señor. Cuando todavía estaba hablando Pedro estaba predicando, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre todo aquellos que escuchaban la palabra. ¿Qué nos quiere decir? Pedro es el Papa. Pedro Benedicto XVI. Pedro Juan Pablo II. Pedro, hoy nuestro hermoso Francisco. Que hay que estar en comunión con la iglesia, con el magisterio de la iglesia. Nosotros no podemos hablar palabras propias. No podemos decir lo que pensamos alegremente. Nosotros estamos en comunión con los apóstoles. Estar en comunión con los apóstoles es estar en comunión con el magisterio de la iglesia. Y Jesús, que quiso tener una iglesia
que quieres que vos vivas como iglesia, en iglesia, siendo corazón de esa iglesia, que está regida por nuestro Papa, por Pedro. Es el lugar escogido por el Señor para llenarte del Espíritu Santo. Quiso tener una iglesia porque del corazón de la iglesia brota el Espíritu Santo. Desde el corazón de la iglesia, los sacramentos, todos ellos piden Espíritu Santo. Vivir como iglesia, juntos, reunidos con María, en oración, amando y enamorados de la palabra de Dios y siguiendo las enseñanzas de nuestros apóstoles, de nuestros pastores, estamos creando el mejor ambiente para ser llenos del Espíritu Santo. Y si vos haces eso, en tu vida va a pasar lo que pasó con estos apóstoles, con estos primeros cristianos. Tu vida será llena del Espíritu Santo y tu vida va a cambiar. Tu vida será una vida no fácil, pero una vida interesantísima, una vida llena de libertad, llena de felicidad, llena de alegría interior. Y no habrá lugar para la tristeza, para el odio, para la cobardía, para las soledades, para tantas otras cosas. Que el Espíritu Santo te dé la fuerza para que estas claves en tu vida sean el ambiente, y creen el ambiente para que el Espíritu de Dios, el amor de Dios, sea sobre ti. Espíritu Santo, mi alma clama por ti. Ven, Espíritu Santo, mi alma clama por ti. Ven, Espíritu Santo, grita mi corazón. Oh, hoy mi vida te entrego, hoy mi vida te entrego. Quiero tu bendición, anhelo tu paz, anhelo consuelo. Te rindo mi adoración. Ven, Espíritu Santo, mi alma clama por ti. Ven, Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Ven, para la gloria de Dios.